soluciones efectivas a cualquier problemática. Ahora con la crisis sanitaria se ha hecho más evidente que nunca, ¿no? Pero ya llevamos años, ya somos muchas personas, investigadores, colegas, ¿no? Desde CREA y en red con compañeros y compañeras de todo el mundo, de las mejores universidades y centros de investigación, que estamos trabajando juntos para ofrecer respuestas, ¿no?, al profesorado, a las familias, al alumnado, de que puedan basar la práctica educativa en esas evidencias científicas que demuestren impacto social. ¿Qué quiere decir? Que aquellas herramientas, aquellos descubrimientos, aquel conocimiento disponible, que es un derecho de todas las personas, que esté al alcance de todos y todas para poder lograr los mejores resultados. Los mejores resultados tanto en lo académico como en lo social y emocional, como en lo cognitivo, en todas las dimensiones, sin descuidar ninguna de ellas. En ese sentido, esa investigación no puede depender solo de unas pocas personas, tiene que estar en diálogo con la ciudadanía para encontrar respuestas a esas necesidades. Es por eso que precisamente en estos momentos en los que nos encontramos, la sociedad se moviliza para ir en busca de esas evidencias con impacto social y que lleguen por parte de muchas personas. Concretamente, este fin de semana hemos estado más de 20.000 personas de toda Europa en un hackathon que ha organizado la Comisión Europea para movilizar a toda la ciudadanía, investigadores, personas de la sociedad civil, de empresas, de universidades, de centros de investigación, para ponernos a trabajar de forma intensiva durante 48 horas para encontrar soluciones a este problema que estamos viviendo en todas las dimensiones. La de la salud era una de las prioritarias, la de la economía, pero también la de la educación a distancia y dentro de esa educación cómo afectaba a la vida en la familia, cómo afectaba a los alumnos de primaria y secundaria, qué retos nos pone esta situación para las universidades, para nuestro alumnado, y el vicepresidente de la Dirección General, que es como el Ministerio de Innovación, decía que nos hemos juntado aquí para salvar vidas. Es esto lo que hace la ciencia. Cuando hemos hablado en el Alfonso II de cómo llevar las actuaciones educativas de éxito, de cómo llevar la ciencia a las aulas, el propósito y la motivación más profunda que tenemos es poder mejorar la educación y la vida de nuestro alumnado, es salvarles de la desmotivación, del sinsentido, del fracaso escolar, y ahora en esta situación cómo estamos pensando en buscar esas evidencias para desde el confinamiento, desde la distancia, seguir ofreciéndoles esas posibilidades. En este grupo de trabajo, una de las propuestas que se presentó era cómo tenemos escuelas que abren puertas para proteger a los niños en el confinamiento. Y compañeros y compañeras que han venido trabajando con nosotras y nosotros en esta línea de actuaciones de éxito, como los grupos interactivos, como la biblioteca tutorizada, como las tertulias, presentamos esta propuesta de cómo buscar acciones de aprendizaje que en el caso del confinamiento nos den ayuda para crear relaciones de apoyo que puedan ser de prevención para, en este caso, pues niños y niñas que puedan sufrir desprotección, que puedan sufrir abuso. En ese sentido, todo el trabajo que habéis venido haciendo en el Alfonso II desde que empezasteis con el proyecto de las actuaciones educativas de éxito ya ha ido en esta dirección. Muchas y muchos habéis seguido aportando, contribuyendo, abriendo esas puertas a la educación, a la participación, a muchos niños y niñas que sin vosotras, sin el profesorado, sin las familias, sin las mamás voluntarias, sin todo el voluntariado, no tendrían ese apoyo, ¿no?, en estos momentos. Entonces, eso nos conecta con algunas de las acciones que ya hablamos, y ahí veis en la diapositiva cómo hablan de interacción, cómo hablan de promover el aprendizaje académico y también de prevenir los problemas de salud mental. Esas son cuestiones necesarias para seguir garantizando que aquellas acciones que les propongamos cuando podamos volver a las clases, como ahora en la distancia, están basadas en evidencias científicas, que hay pruebas, que hay datos contrastados que nos dan una garantía de hacia dónde vamos, ¿no? Es de eso de lo que hablamos cuando hablamos de una educación basada en la evidencia. Sabéis que es una educación que queremos que garantice, y eso lo habéis incorporado a vuestros diálogos, en las redes, en el Twitter de
del proyecto, por lo que os he ido siguiendo en las redes, ese derecho que hemos enfatizado y que hemos difundido activamente, que es el derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Queremos hacer una investigación con y para la sociedad, que no se quede si se queda en el laboratorio no sirve para nada. Ya veis ahora la carrera acelerada que están llevando los científicos, trabajando 24 horas al día para encontrar una vacuna, para encontrar una solución. Pues con el mismo entusiasmo y la misma dedicación tenemos que seguir buscando esas soluciones para nuestros niños y niñas en nuestros sistemas educativos, que no dependan de una u otra ley, sino que dependan de que aquellas decisiones que se tomen estén basadas en la mejor evidencia disponible. ¿Qué hacemos nosotros y nosotras desde la investigación? ¿Qué es un poco lo que os podemos aportar y compartir? Es una investigación que, como decía, se hace teniendo en cuenta las voces de las personas y las necesidades y los retos ante los que nos enfrentamos ahora mismo. Es imposible que se logren resultados y soluciones efectivas para las escuelas, para nuestro alumnado, si la ciencia se hace de arriba abajo. Os pongo un ejemplo. Ahí veis un dibujo que hemos utilizado muchas veces de cómo los investigadores están estudiando, en este caso, a la población gitana, por ejemplo. Veis ahí como el carro y con un metro, cómo les miden, cómo les observan desde la distancia. Si la ciencia que hacemos, la investigación, no tiene en cuenta lo que ahora la Comisión Europea habla, que es la co-creación del conocimiento científico, es muy difícil encontrar respuestas a esas necesidades. Por eso visteis que cuando hemos ido analizando el impacto que estaban teniendo los grupos interactivos, cuando hemos podido hablar, ¿no?, en las sesiones en el instituto acerca de lo que percibíais las personas voluntarias, lo que identificabais, los impactos que ya se veían en vuestro alumnado y que luego el profesorado ha ido recogiendo en el seguimiento, los tenemos en cuenta esas voces. Necesitamos una ciencia que esté logrando ese impacto, esa mejora, porque esta mirada de arriba hacia abajo es muy difícil que dé soluciones y respuestas reales y efectivas a lo que nuestro alumnado necesita, nuestras familias necesitan. Por eso también estos espacios de diálogo son para recoger e incorporar todas las voces. Eso lo hemos hecho en CREA desde hace mucho tiempo y es lo que recientemente, hace unos años, Michael Buraway, el profesor que veis ahí en la foto, él fue presidente de la Asociación Americana de Sociología y presidente de la Asociación Mundial de Sociología, y cuando vino a Barcelona y al País Vasco y conoció el trabajo de CREA, las investigaciones, ahí veis a Marta Soler, nuestra directora, dijo que teníamos que escribir un libro sobre cómo se estaban haciendo estas mejoras en la vida de la sociedad, en las comunidades, porque eso era lo que él hablaba, que era una sociología pública, una ciencia social con y para las personas. Entonces, como estas posibilidades, profundizar en esta educación basada en la evidencia, que ahora veremos, nos da la posibilidad de imaginar una alternativa. ¿Cómo podemos pensar en un mundo mejor, en un mundo de esperanza? Y eso es lo que él planteaba, ¿no?, que esta teoría o estas investigaciones que hacemos es para dar a las personas esa esperanza de un mundo mejor y inspirarles a ellos y a ellas a crear ese mundo. Estamos juntos y juntas en crear esas posibilidades, en transformar esas dificultades en posibilidades para llevar esa educación transformadora en estos momentos a nuestro alumnado a través de las pantallas y de nuestras relaciones de calidad y de nuestras interacciones con ellos y con ellas. Ahí una de las acciones educativas que se recoge es las comunidades de aprendizaje, estas actuaciones educativas de éxito que estáis haciendo en el instituto y que hacen en más de 6.000 escuelas e institutos de toda Europa. Insistimos, ¿no?, en que lo que es ilusionante es que este trabajo que estamos haciendo en red para mejorar la vida de los niños y las niñas, tenemos esa motivación común, ese objetivo común de muchos y muchas trabajando por esa misma dirección. Ahí se recoge un poco la idea de Freire, que la educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo.
En este sentido, proyectos como el vuestro y como el que estamos, ¿no?, profundizando, queremos lograr que las personas sean protagonistas de esos cambios, de esas transformaciones que os han llegado a través de vuestros alumnos, agradeciéndoos las tertulias literarias dialógicas virtuales, al voluntariado a través de la biblioteca tutorizada virtual, y que podamos seguir avanzando hacia esas transformaciones que sean cada vez más profundas y más duraderas. Nuestro papel un poquito es ese, ¿no? Comunicaros a vosotros y a la sociedad esas evidencias científicas, que ahora ya seguimos trabajando en esa iniciativa que ha sido Ciencia en el Parlamento, para llevar al debate, poner el debate en que sean las evidencias científicas también en educación las que informen la política, las decisiones, las actuaciones que hagamos ahora, que estén informadas por esa evidencia, ¿vale? Este es un poquito el marco desde el que vamos a plantear la intervención de hoy, de cómo lograr que esas evidencias científicas que están ayudando a mejorar y a salvar la vida de las personas, sea una crisis sanitaria, sea situando el papel que la educación tiene que tener ahí, llegue a todas las personas. Para eso, ya lo planteamos un poquito en las sesiones que tuvimos y hoy vamos a profundizar un poco más, es importante que identifiquemos dos posibles barreras, ¿vale?, que nos podemos encontrar ahora, desde ya mismo, mientras estamos desde casa trabajando con nuestro alumnado. Entiendo que la mayoría somos profesores y profesoras aquí, pero también sé que estáis las personas voluntarias, las mamás, las familias, que también tengáis el acceso a estas evidencias científicas para acompañar, para apoyar al profesorado, para apoyar a vuestros hijos e hijas en garantizar que aquello que están haciendo tiene una evidencia científica detrás, que ha sido probado, que ha sido evaluado y que ha demostrado que hecho así, de esa manera, es como mejores resultados vamos a lograr, ¿vale? ¿Qué posibles barreras nos podemos encontrar? Vamos a hablar de dos de ellas, las que veis aquí. Lo que decimos que son neuromitos y edumitos. ¿Qué quieren decir? Esos mitos, esas ideas malentendidas, ¿no?, que a veces hemos utilizado en las clases, en nuestras propuestas con los alumnos, como profesores y profesoras, en las que no había ninguna evidencia científica detrás que garantizase que haciendo ese trabajo, esa propuesta de intervención en la clase, íbamos a lograr los mejores resultados, sino al contrario. Muchas veces se habían llevado propuestas a las clases o a la forma de trabajar con el alumnado que había supuesto una barrera para el futuro educativo y el desarrollo en las vidas futuras de ese alumnado, especialmente perjudicando a los más desfavorecidos. Eso es en lo que la investigación hemos definido como neuromitos o edumitos, ideas preconcebidas que se han preguntado al profesorado, a las familias, a la ciudadanía, ¿sabéis? Y que todo el mundo pues, se cree con esa autoridad de poder hablar de educación, aunque no haya leído nunca nada de educación. Y eso se va como transfiriendo, generando, y tiene unos costes y unos daños tremendos. Vamos a ver esto para que nos cuestione y nos interpele si yo digo, ¿y ahora trabajamos de esta forma o trabajamos de esta otra? ¿En base a qué? Vamos a ver si aquella propuesta que hagamos, sea en el contexto virtual en estos momentos o en el contexto del aula, tiene una evidencia científica. Mirar, este debate ya está planteado en la investigación desde hace décadas. Lo que pasa que, como muchas veces en España nos ha llegado tarde, nos parece muy nuevo. Y ya hace décadas que se habla de que es preciso en la escuela, en la ciencia del aprendizaje, distinguir entre lo que es la pseudociencia de lo que es la evidencia científica. Porque estos mitos son importantes conocerlos porque pueden producir un daño tanto directo como indirecto. Nos hablan en este artículo de la importancia de distinguir la ciencia de la pseudociencia. Vamos a ver dos ejemplos concretos, ¿vale? Cuando hemos ido por escuelas, en el caso de este estudio, en cuanto a los neuromitos en educación, la prevalencia y los predictores que tienen estos malos entendidos entre los profesores
Este artículo, que se hizo por investigadores de Holanda y luego se replicó en España, preguntaban una lista de ideas al profesorado acerca de las ideas que tenían sobre cómo funcionaba el cerebro, cómo aprendían las personas, y había ideas muy comunes que de pronto la investigación científica ya había demostrado que eran falsas. Sin embargo, por funcionar con esa mirada en base a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo opino o a lo que me han dicho, había tenido unas consecuencias muy negativas. Especialmente sitúan el tema de la neurociencia aquí porque ha estado muy de moda y se ha hablado de la neurociencia aplicada a la educación. Ahora luego veremos que si lo del hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, o los estilos de aprendizaje, o las inteligencias múltiples, son algunos de los neuromitos de los que habla este artículo. También ha habido mitos en educación. Os sonará a los profesores y profesoras, somos la mayoría aquí, o los que hicisteis el curso de adaptación pedagógica o el máster de secundaria, la concepción constructivista del aprendizaje significativo de Ausubel. Si a alguien esto le suena muy raro, esto ya lo comentamos en la formación y alguna mamá me dijo que se había perdido, que no sabía de lo que estaba hablando. Pero ahora veremos las concepciones de cómo aprenden las personas. Esa idea constructivista, en este artículo dice por qué el dejar al alumnado que aprenda un poco a su aire, ¿no? En base a no guiarles demasiado, a dejar que cada uno vaya a su ritmo, esto está clarísimamente demostrado que no funciona, que tiene unas consecuencias, lleva a técnicas pedagógicas que no son efectivas en la enseñanza, que no es compatible por cómo aprendemos las personas pensar que dejar a los chicos y a las chicas que vayan haciendo a su ritmo, eso va a garantizar sus aprendizajes. No hay ninguna evidencia de cómo funciona el aprendizaje humano para sostener esa forma de trabajar. Y sin embargo, se ha utilizado muchas veces en propuestas educativas, materiales, productos que se nos han vendido como cosas muy innovadoras, pero que no tenían ninguna evidencia detrás. He hablado de los neuromitos, de esta idea del fracaso del constructivismo, entre otros, que habla aquí, y otro mito en educación, que también está muy extendido, es pensar o creer que el nivel educativo de la familia determina el nivel educativo del alumnado. Eso se ha difundido mucho, esa idea, sabéis, a través del informe PISA, os sonará a todos y a todas. Ese informe PISA, que es una encuesta, es una estadística internacional, no es una investigación científica, establece una correlación entre titulación académica del padre y de la madre y predice el posible éxito educativo de los hijos y las hijas. Claro, ahí puede establecerse una correlación, pero correlación no implica causalidad. Es decir, la causa de que un niño o la niña, o sea, el hecho de que un chico o la chica tenga éxito o no en la educación no depende causalmente del título académico que tengan sus padres. ¿Cuántas personas me estáis escuchando? Éramos 75 al empezar. Pensad que vuestras familias no fueron a la universidad, que venís de una familia que vuestros padres no fueron a la universidad. Seguramente seréis muchos y muchas de los que estáis aquí. Y sin embargo, no habéis fracasado en la educación. No habéis mantenido el mismo nivel educativo que vuestros padres en este sentido. Yo, por ejemplo, soy la primera en mi familia en llegar a la universidad. Ese determinismo lo que ha hecho es reproducir desigualdades. De lo que se trata es recuperar y recoger las evidencias científicas que han demostrado superar ese determinismo educativo. Como veis ahí en ese artículo de la revista Internacional de Sociología de la Educación, que podéis descargar, está gratis en internet, habla de 50 años después del informe Coleman, cómo las actuaciones educativas de éxito sí mejoran los resultados académicos. Quienes lo recordéis, el informe Coleman fue un estudio que encargó el gobierno de Estados Unidos a James y Coleman y que fue un poco el informe que utilizó el gobierno en ese momento para avalar un poco que la educación
la escuela simplemente reproducía las desigualdades sociales. A ese informe hubo una respuesta radical en la revista educativa de Harvard por parte de la comunidad afroamericana que desmentía clarísimamente ese mito, esa idea falsa, porque había muchísima población afroamericana superando esas desigualdades y demostrando que el éxito no dependía de la situación social en la que se encontraran. Este mensaje también es muy esperanzador para el momento en el que vivimos ahora y conviene que lo tengamos presente y revisemos cómo estamos mirando a nuestro alumnado, porque si lo miramos a través de las gafas del determinismo, seguramente lo que vamos a leer en la realidad es que precisamente es eso. Necesitamos estas evidencias para ver que es posible hacer esa transformación y hacer ese cambio, ¿vale? Vamos a ver un poquito más en concreto. He planteado 3, ahora voy a ver un poco cómo se desmontan y qué falta de evidencias y qué consecuencias ha tenido el basarnos en una educación en la que, y en proponer acciones y actuaciones o generar expectativas de las que no había evidencia científica. Vamos a ver 2 de ellas, ¿vale? Voy a volver a uno de esos mitos educativos que es el que se ha extendido mucho, como los estilos de aprendizaje y los beneficios de agrupar entonces por nivel o por estilo de aprendizaje. Está un poco mezclado esas 2 cosas. ¿Por qué decimos que es un mito y cómo se ha demostrado que eso no es así? ¿Cuál es la idea del estilo de aprendizaje? Primero, vamos a ver. Es esa idea que veis aquí en este cuadrito, está en inglés, que dice que las personas aprenden mejor cuando reciben la información en su estilo de aprendizaje preferente, que puede ser auditivo, visual, kinestésico. Seguramente os suena esa idea, ¿verdad? Que es que tiene un estilo de aprendizaje más visual o un estilo de aprendizaje más auditivo. Entonces, le entra mejor si le transmites la información de esa forma, ¿sí? ¿Qué evidencias científicas hay de que realmente las personas aprendemos a través de estilos de aprendizaje? Ninguna. Pero, sin embargo, podéis encontrar cantidad de productos en educación o de materiales que están enfocados con esa perspectiva. Entonces, si vamos a la Asociación Americana de Psicología y vemos qué creencias hay sobre este mito de los estilos de aprendizaje, nos dice que creer, ¿no?, en esta idea puede tener efectos perjudiciales en la educación de muchas maneras. Que el profesorado dediquemos tiempo y dinero a formaciones sobre ciertos estilos de aprendizaje, ¿no?, a estudiar de manera que coincidan, ¿no?, con su estilo de aprendizaje, pensando que así les ayudará a tener éxito, o centros de apoyo académico en los que hay cantidad de productos que se centran en esto, a pesar de la falta de evidencia científica que lo respalde. Yo ahora os diría, cuando nos llega una propuesta nueva al centro de formación, de un producto, un proyecto, una idea nueva, la aceptamos como válida porque nos la trae un profesor de la universidad. Nadie estamos exentos de esto, o porque nos llega de una editorial o de algo que se ha puesto muy de moda. Las modas también en educación ahora está de moda esto, pues todo el mundo a los estilos de aprendizaje o a las inteligencias múltiples. Cuando nos dicen las evidencias en la comunidad científica que eso no hay ninguna evidencia de cuando se estudia cómo aprenden las personas, de que vaya a responder a tener un mayor beneficio para el aprendizaje. ¿Sí? Algo muy parecido ha pasado en España durante muchos años con esa idea de los beneficios de lo que se llamaba grupos flexibles o agrupaciones flexibles. ¿Os suena? Eran los grupos homogéneos. Estáis mucho profesorado de secundaria aquí y seguramente os sonará. Durante una época después de la LOCSE hubo una corriente enorme de formar al profesorado en esos grupos flexibles. Cuando yo acababa la carrera en psicopedagogía, la alternativa que nos daban como mejor propuesta de atención a la diversidad, está nuestra compañera PT del centro aquí, seguramente estáis otras personas también de PT, de pedagogía terapéutica, o que tenéis a alumnado con dificultades o en grupos de PEMAR, que había que organizar, era maravilloso para atender a la diversidad,
organizar al alumnado por nivel, en grupos homogéneos. Incluso porque si tenías algún alumno o alguna alumna absentista que faltaba, cuando volvía le podías poner en el nivel, ¿no?, en el que se había quedado cuando dejó de venir hace unas semanas. Cuando se nos propuso eso en España, con una reforma después de los 90, ¿qué evidencias había para proponer eso? ¿Qué evidencias científicas? ¿Dónde se habían probado hasta entonces los grupos flexibles, los grupos homogéneos, y qué resultados habían dado? Si hubieran leído ese artículo de Robert Slavin del 1987 en la primera revista del ranking, la primera revista científica de mayor impacto en educación, sabrían que esos grupos flexibles llevaban a un menor aprendizaje y a una peor convivencia. Unos años más tarde, en otro libro con Braddock, Slavin escribió que había que acabar por las agrupaciones de nivel, por las agrupaciones por habilidad, porque son inefectivas, inútiles para muchos estudiantes, inhiben el desarrollo del respeto, el entendimiento y la amistad intercultural, destruyen los valores democráticos y contribuyen a una sociedad estratificada. Imaginad, cuando se nos contó en la universidad, en las finales de los 90, que esta era una práctica estupenda para atender a la diversidad, no teníamos entonces todavía suficiente conocimiento para decir, oiga, ¿y usted eso dónde lo han implementado? Y allí donde lo hayan hecho, ¿qué resultados les ha dado? Eso es lo que nos deberíamos haber preguntado ante esta práctica. Pero es más, ¿qué teorías se planteaban para sustentarla? ¿Había alguna teoría del aprendizaje, de la psicología de la educación, de cómo aprendemos las personas? Sí, esa que os he dicho antes, se utilizaba una referencia teórica para explicar cómo aprendemos las personas que no había conducido a ninguna mejora educativa, como era poner el énfasis del aprendizaje en que el aprendizaje dependía sobre todo de lo que la persona ya sabía anteriormente. Esta idea es lo que este psicólogo que he mencionado antes insistía en decir: si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. ¿Qué nos quería decir con esto? Esta cita. Que lo más importante era el nivel de conocimiento del que parte el alumnado, para poder adaptarnos a el punto de partida. ¿Sí? ¿Es cierto eso en cómo aprendemos las personas? ¿Tenemos evidencias de que lo más importante es mirar hacia el punto de partida de lo que la persona ya sabe? No lo sé, lo tendríamos que comprobar. ¿Dónde lo miraríamos? Vamos a ver en la revista, en otra de las más importantes, con esas bases científicas que queremos llevar al Alfonso II y a nuestros niños y niñas, la revista educativa de Harvard. La podéis consultar en cuanto acabemos la sesión, gratis en internet, en un artículo en que revisa esas teorías y hacia dónde nos ha llevado a veces una investigación que no había aportado evidencias científicas de impacto social, de mejora educativa, de mejora social. Decía que esta idea de que lo más importante era partir de lo que el alumno ya sabía, no se había demostrado empíricamente en ningún sitio y, por tanto, no había tenido ningún beneficio para la educación. ¿Por qué entonces nos empeñábamos en seguir haciéndola? Yo ahora os hago una pregunta para la reflexión, después si queréis lo hablamos más. Aprender a una cosa sin tener un conocimiento previo de esa cosa específica no es imprescindible. Los voluntarios y voluntarias habéis tenido experiencia en los grupos interactivos, como niños y niñas se enfrentaban a ideas o a conceptos de las que no se les había hablado antes, y a través del diálogo y de la interacción y de que les hicierais preguntas, les dierais pistas y sugerencias, entre ellos y ellas se habían ayudado. Ya habíamos visto que la clave no era mirar
hacia de dónde partían, sino cómo transformar el contexto del aula o ahora mismo cuando habléis con ellos a través de las sesiones virtuales para implicarles en esa interacción que les permita acceder a cualquier conocimiento, teniendo el contexto posible para hacerlo, con apoyo cognitivo, académico, de lenguaje, de contenido, de conocimiento y con apoyo social y emocional, que se sientan que son capaces de esas altas expectativas hacia ellos y ellas, no mirar desde dónde parten para dejarles, para planificar nuestra educación a partir de ese punto de partida, sino mirar hacia dónde puede llegar. ¿Dónde encontramos una teoría fundamental que sí ha demostrado un beneficio para la educación? La encontramos en esta idea de Vygotsky, que nos dice que para que se produzca el aprendizaje lo que tenemos que hacer es transformar el contexto social y cultural de nuestro alumnado. Cuando estamos en las aulas, lo habéis hecho ya. A través de los grupos interactivos habéis transformado las clases del Alfonso II. Habéis abierto unas aulas de secundaria que hasta entonces estaban cerradas en manos solo del profesor y la profesora y el alumnado, a introducir familiares, personas voluntarias diversas, alumnos de otras clases que han entrado en el aula, ex alumnos del centro, estudiantes del máster, y habéis transformado ese contexto para introducir todas las interacciones de manera que todos y todas pudieran llegar a ese contenido, y a la vista están las mejoras que han logrado vuestros alumnos en tan solo un trimestre. ¿Qué base teórica hay detrás de esa actuación? De abrir el aula, incorporar a diversas personas adultas para facilitar y apoyar al alumnado. Sabemos que están esa teoría sociocultural que nos contaba Vygotsky, que nos decía que el aprendizaje que se orienta hacia niveles de desarrollo que el niño o la niña ya ha alcanzado, es decir, a aquello que ya sabe, es inefectivo desde el punto de vista integral del niño. No se dirige a un nuevo estadio del desarrollo, sino que por el contrario permanece detrás. ¿Qué nos quiere decir? Que centrarnos y agrupar al alumnado a partir de aquello que ya sabe es totalmente inefectivo. ¿Hacia dónde hay que poner la mirada? Hacia lo que puede acceder, ¿no? Hacia donde quiere llegar, a esa zona de desarrollo potencial, con la ayuda de otras personas. No mirar hacia lo que ya sabe, porque eso no le va a ayudar a avanzar. Tenemos que poner la mirada en hacia dónde puede llegar. Y para eso necesitamos abrir las aulas, como habéis hecho en el caso de los grupos interactivos, abrir la biblioteca, abrir la formación a las familias, como habéis hecho con las tertulias literarias dialógicas, e implicarnos en esas interacciones de calidad en las que ya profundizamos cuando estuvimos juntos en el instituto, y podemos seguir charlando después también en el debate, para transformar ese contexto, y como ahora podemos seguir haciendo a través de la pantalla, y lograr que lleguen al máximo nivel de desarrollo de aprendizaje académico y también social y emocional, con ese apoyo que les podemos dar en esas relaciones igualitarias de solidaridad y de amistad orientadas a esa transformación, que es de lo que nos hablaba Vygotsky, y que sí ha tenido un beneficio claro para la educación con cantidad de evidencias empíricas. ¿Vale? Esa sería la mirada que tendríamos hacia esos grupos flexibles, hacia esas inteligencias múltiples o estilos de aprendizaje, o cualquiera de las propuestas en las que no podemos tener evidencias científicas, insistimos, de impacto social, que hayan llevado a una mejora de la educación. Vamos a ver otro de esos mitos, ¿vale? Un neuromito. La idea de esa lateralidad cerebral, seguro que os suena, ¿no? Lo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Son sistemas de aprendizaje separados, en los que en uno se aprende lo más emocional y en otro se aprende lo más racional. Aquí, en ese artículo, por ejemplo, de la revista Nature, dice cómo todavía quedan esos mitos, como este que veis ahí, lo de izquierdo y derecho, ¿no? Esos aprendizajes separados, que todavía siguen haciendo mucho daño a las personas y no tienen ninguna base científica detrás. En este estudio, en este estudio que publican en Nature, dice que el 91% de los profes todavía cree en esa diferencia entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho,
que como una explicación de las diferencias entre las personas, entre los estudiantes, ¿no? Las diferencias individuales vienen marcadas por esos dos lados del cerebro. Está muy claro que esa idea, que dice que todavía prevalece en muchas escuelas, necesita ser desmontada, porque no hay ninguna evidencia de esto. Y aquí lo veis, esa era la pregunta que le hacían a los profesores en el artículo. ¿Pueden los hemisferios derecho e izquierdo explicar las diferencias individuales que tiene nuestro alumnado? Y muchos, el 91%, pensaban que sí. ¿A qué ha llevado eso? En muchos centros a que nos vendan, por ejemplo, a que llevemos a cabo programas de educar lo emocional por un lado y lo cognitivo por otro lado, como si fueran esferas diferentes de la persona, cuando lo que la investigación nos dice es que las interacciones entre las diferentes partes del cerebro que afectan al aprendizaje, a lo cognitivo y a lo emocional son muy a menudo bidireccionales. Es decir, la emoción, el pensamiento y el cuerpo se afectan mutuamente. El pensamiento y el sentimiento no están desconectados. Hay interacciones constantes en todas esas partes que no se ha tenido en cuenta cuando se nos ha vendido esa idea de esa lateralidad cerebral y que ha tenido unas implicaciones para la educación. Si vamos a ver las bases científicas que claramente han desmentido, ¿no? Y esta idea de poner esa idea en la emoción y centrarnos en la emoción como independiente del pensamiento, se desmiente claramente en este capítulo de los principios de ciencia neural de Eric Kandel, que es premio Nobel de Medicina, profesor de la Universidad de Columbia, en que él explica cómo la diferencia y clarifica la diferencia entre emociones y sentimientos. Claro que existen en las personas unas emociones que son inconscientes, de alguna forma son respuestas automáticas que tiene la persona ante un estímulo en el ambiente. También esa reacción automática del cuerpo, fisiológica, si queréis. Pero cuando esa emoción se piensa, se percibe conscientemente cómo respondemos a esa emoción, él nos dice que a eso le llamamos sentimiento. En el libro que leímos en nuestra tertulia pedagógica el año pasado, que veis ahí, la nueva biología de la mente, dice que las personas procesamos la emoción, la pensamos juntos y es entonces cuando le llamamos sentimiento. No se educa la emoción por un lado y el pensamiento por otro, están unidos. Somos capaces, como los seres humanos, como seres sociales y racionales, de pensar esas emociones. Y eso nos lo han enseñado muchos niños y niñas en las tertulias, como vuestro alumnado, ¿no? Dicen cómo en las tertulias hemos aprendido a pensar en los demás. Al principio solo nos importaba nuestra opinión, la idea que habíamos preparado cada uno, pero ahora nos metemos en la piel de los compañeros, a sentir y a entender sus sentimientos. Los niños y las niñas, cuando tienen esta oportunidad de participar en esas actuaciones basadas en la evidencia, nos verbalizan aquello que ya sabemos desde la neurociencia, que la persona no es emoción por un lado y razón por otro lado, que esa conexión es constante y que somos capaces, las personas, los seres humanos que tenemos lenguaje y acción, de procesar esas emociones a través de nuestros pensamientos, y es así como ponemos ese énfasis en esa educación de los sentimientos, que es más profunda y que tenemos la posibilidad de trabajarla en estas actuaciones educativas de éxito. En definitiva, tenemos la oportunidad de trasladar la ciencia a las aulas y evitar los neuromitos. Después os compartiré, si queréis, ese artículo que publicamos en el Diario de la Educación, una entrevista a diferentes compañeras de CREA, donde a partir de un grupo de académicos británicos que criticó mucho estas ideas, estos neuromitos, hicimos un poco una revisión de las implicaciones que esto había tenido en el contexto español, cómo nos habían llevado a los centros y al profesorado a formarnos en esas ideas equivocadas, esos malos entendidos, en los que no había una evidencia científica que se hubiera llevado a la práctica, que se hubiera estudiado de manera rigurosa y que hubiera demostrado un beneficio para la educación.
Eso lo hemos hecho, lo estáis haciendo ya, vosotras y vosotros, a través de esas actuaciones educativas de éxito. Estáis viendo en vuestra experiencia directa el impacto que está teniendo para muchos y muchas de vuestras alumnas. Yo también lo pude ver en los 2 días que estuve allí, y lo que observamos es que ¿qué están logrando esas actuaciones? ¿Por qué sí que funcionan? Porque están introduciendo las mejores interacciones, y se trata de que también las conozcamos muy bien y las llevemos a la práctica con el máximo rigor, porque son claves esas interacciones para garantizar los máximos niveles de desarrollo cognitivo, emocional y social para todas las personas. Por eso sois personas diversas, las que estamos aquí, las que participáis, y lleváis a cabo esa concepción de aprendizaje en vuestro centro, en los centros que llevan a cabo las actuaciones educativas de éxito, que es una concepción de aprendizaje basada en evidencias científicas de impacto social, como es el aprendizaje dialógico. Os he puesto ahí la portada del libro, luego os lo enseño, lo tengo aquí conmigo, que os lo recomendaría especialmente porque recoge un resumen muy, muy riguroso de cuáles son estas evidencias, esta educación basada en la evidencia. Insiste en la introducción que las niñas y los niños merecen lo mejor, y hoy sabemos que su aprendizaje depende de todas sus interacciones, de las que tienen en el aula, en su domicilio y en otros muchos espacios. Sabemos que esa es la clave de ese aprendizaje, y tenemos la posibilidad de que la educación que ofrezcamos no esté condenada a ir con retraso, que la podamos poner al alcance de todos y todas y garantizar ese derecho a la educación y el derecho a la ciencia para todos y para todas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y podemos seguir profundizando en una formación del profesorado basada en evidencias. En las sesiones que tenemos conjuntamente, en que todas las aportaciones que os podemos hacer tienen una evidencia científica detrás, que no os la creáis, que la podéis leer, que la podéis buscar, pero que sigáis profundizando vosotros y vosotras en vuestra propia formación, en escogiendo esos programas de formación que os lleven a lograr el éxito educativo y social de vuestro alumnado. En ese artículo que veis ahí es de unos compañeros finlandeses de la Universidad de Helsinki, que explican cómo una mirada basada en la investigación, en la formación del profesorado, en el artículo explican cómo ha logrado mejorar muchísimo, como las mejoras del sistema educativo finlandés, que fue gracias a llevar a cabo una formación del profesorado basada en estas evidencias científicas, que sabéis que las tenéis en las revistas científicas de primer nivel mundial. Ahí tenéis algunas de las que hemos ido mencionando, que las podáis consultar, escoger artículos, ponerlos al alcance de las familias, del alumnado, para profundizar y para llevar a las mejores evidencias a todos y a todas. Ya sabéis, y lo hablamos también, que la Comisión Europea destacó los resultados de Included como la investigación escogida entre las 10 historias de éxito, por haber logrado ese impacto científico, político y sobre todo impacto social, a mejorar la vida de miles de niños y niñas y de sus familias y de profesorado de toda Europa, y cómo eso se ha extendido a muchos centros. ¿Qué es importante distinguir ahí? Pues lo que hemos hablado en otras ocasiones y que Included clarificó, que fue la diferencia entre una buena práctica, una mejor práctica y una actuación de éxito. Podemos hacer buenas prácticas en nuestras clases, fenomenal, algo que a mí me funciona y que me va bien, es una buena práctica. De las buenas prácticas que tenemos en nuestro centro puede haber alguna que sea la mejor práctica, porque es la que logra los mejores resultados con respecto a otras. Pero cuando encontramos una actuación de éxito es porque hemos demostrado que esa actuación ha llevado a lograr los mejores resultados en todas las dimensiones del aprendizaje y en muy diversos contextos. Eso es lo que nos ha permitido ver estos avances que habéis hecho también en el Alfonso II en muy poquito tiempo, porque hemos visto que esas actuaciones de éxito generan las mayores mejoras de resultados en la práctica, que podemos transferir ese éxito a muy diversos contextos. Os hablé de escuelas de Cambridge, de escuelas de nivel socioeconómico bajo, de escuelas de élite privadas en otros muchos lugares, en Brasil, por ejemplo, y esas mismas mejoras en muy diversos contextos están incluidas, se han investigado en investigaciones que tienen en cuenta todas las voces, no como lo que decíamos antes, de arriba hacia abajo,
sino incluyendo todas las voces, y se han publicado en revistas científicas en la comunidad científica internacional. Lo que nos define y nos da indicaciones de cómo lograr esas actuaciones educativas de éxito, que las llevan a cabo las escuelas que funcionan como comunidades de aprendizaje y que tienen en la base fundamental dos factores clave, que ya los hemos comentado: las interacciones y la participación de toda la comunidad. Cuando incorporamos esos factores en nuestras aulas, como habéis hecho en el centro, cuando lo tenemos presente en todas nuestras intervenciones educativas, logramos mejorar los resultados, como ahí veis el caso de la escuela que se investigó en el artículo que ganó el premio a la mejor investigación de la revista del Cambridge Journal of Education, en que mejoraron todas las competencias académicas, redujeron el absentismo e incrementaron la matrícula. O, como ya comentamos también, el Colegio Milagro, que revoluciona la educación en España, logrando superar la media de las competencias básicas de la región en el doble, prácticamente llegando a nivel de escuelas de élite. Ya las habéis visto, la comunidad de aprendizaje el Joaquín Ruyra, y en esa misma dirección otras escuelas, por ejemplo, que hemos investigado 9 centros distintos en diferentes lugares de España, como demostraron la mejora en solidaridad y en amistad gracias a implementar estas actuaciones educativas de éxito, a introducir esta educación basada en la evidencia, en la que una de las niñas nos decía que cuando vinisteis y empezamos a trabajar la odisea en su cole, esto le cambió la vida. Seguro que a las personas que habéis estado haciendo actuaciones educativas de éxito os resulta familiar, lo habéis visto en vuestros alumnos, lo habéis visto en vuestros hijos e hijas, esos cambios de diferentes tipos, que después, si queréis, podemos comentar, resultado de haberles llevado estas evidencias a las aulas. Incluso ahora en estos momentos son muchos los centros, sois también vosotros y vosotras que están llevando estas evidencias a todos y todas, y que quiero acabar un poco esta parte un poco con la idea de que la clave de esos resultados y de esos éxitos, ahí veis el bote de la penicilina, no basta con ponerme la etiqueta de que en mi cole hacemos actuaciones educativas de éxito. Como veis ahí, la publicación que tradujo el Ministerio, aquí el libro donde se sistematizan esas actuaciones. No me basta con ponerme la etiqueta. Imaginar que en ese bote que pone antibiótico, penicilina, yo le meto otra cosa, que no es la fórmula de la penicilina. ¿Qué pasaría si intentara tomármelo para curar la infección? ¿Funcionaría simplemente porque pone penicilina? No. Pues lo mismo pasa con las actuaciones educativas de éxito. Imaginar que yo me pongo la etiqueta en mi centro que hago grupos interactivos, pero caigo en la tentación de agrupar a mi alumnado de forma homogénea. O digo que hago tertulias literarias dialógicas, pero caigo en la tentación de poner un texto facilito. O digo que hago tertulias pedagógicas, pero leemos un texto de divulgación muy interesante, pero que no tiene ninguna evidencia científica. Estaría engañando a mi alumnado y a las familias, no lograría los resultados esperados de la misma forma que no tendría el mismo efecto si ahí donde pone penicilina yo meto otra fórmula que no sea la que me dice ahí. Esto en ciencias básicas se ve muy claro, ¿no? O biosanitarias. Y en educación a veces nos permitimos, ¿no?, esas ideas de poner la etiqueta pero hacer otra cosa. Necesitamos seguir remando juntos, como nos dicen en este colegio de Cullera, que hacen actuaciones de éxito, para llevar los 7 principios del aprendizaje dialógico en su día a día. Ellos siguen trabajando el Club de Valientes, en las tertulias literarias dialógicas, y veis cómo mantienen esos principios, ese apoyo a las familias, ese diálogo igualitario en todo momento, también ahora en estos momentos de confinamiento. Estas actuaciones de éxito, la otra vez que nos vimos no os lo compartí, pero quizás ya las habéis encontrado, son las que la Comisión Europea ha seleccionado como aquellas que están basadas en la evidencia. En esta página web, que la podéis poner en internet, School Education Gateway, hay una versión en español, habla de estas herramientas europeas para centros escolares que fomenten una educación basada en la evidencia. Y todas las que están colgadas aquí tienen que cumplir unos criterios. Por ejemplo, tienen que cumplir criterio de que tengan detrás una investigación basada en evidencia.
que la propuesta que se plantee esté informada o enraizada en investigaciones previas y que haya evidencias de sostenibilidad en la que se aseguren procesos de calidad. Son actuaciones que han pasado por ese control de calidad, de alguna forma, de que tienen detrás esas evidencias científicas. ¿Cuáles son? Para recordarlas y que las tengáis presente y poder ampliar algunas ideas y si queréis comentar en el debate. Sabéis que están ahí, por ejemplo, los grupos interactivos, podéis encontrar más recursos, cómo apoyar al alumnado. Ahora, en algunos centros lo siguen haciendo, conectándose cada uno desde casa, pero trabajando con otras personas. Las tertulias literarias dialógicas, que también sé que las seguís haciendo, de la misma forma que aquí recogen algunas experiencias en otro centro de Valencia, donde las tertulias son una realidad virtual, conectamos desde casa y en tiempos de confinamiento nos permiten seguir regalando alegría y esperanza, como las podemos seguir haciendo, son incluso transferibles a esta situación en la que nos encontramos, o incluso en el Centro de Educación Especial, con el que también compartimos, ha sido un espacio, ¿no?, de seguir haciendo familia entre todos y todas, como ellos dicen. Otra de las actuaciones es esa formación familiar, como también podemos seguir llevando esa actuación de éxito en la educación de las familias, en la formación de las familias, y el Club de Valientes, que también ¿no?, llevan a cabo desde muchas escuelas, siguen manteniendo para la prevención de los conflictos y la prevención de la violencia desde ese modelo dialógico. ¿Cómo podemos dar continuidad a todo esto? Pues a través de las tertulias pedagógicas con el profesorado de estos seminarios que tenemos a hombros de gigantes, donde el profesorado se reúne para seguir compartiendo la realidad que están viviendo, mejorar el acompañamiento que hacemos a nuestras familias en estos momentos tan duros para muchas de ellas. Son muchos los profes, algunos de vosotros y vosotras habéis participado, que seguís en esas tertulias pedagógicas y que os animo a que la formación de hoy sea el inicio para que podáis continuar profundizando en algunas de las ideas que hemos comentado, de los textos, de las propuestas, como para avanzar en esta idea que veis aquí de esa formación del profesorado basada en evidencias científicas para poder avanzar a que esos edumitos, esas ideas que no aportan ningún beneficio a la educación, puedan ir reduciéndose, incluso hasta desaparecer, ¿no?, que no tengan esos efectos perjudiciales en nuestro alumnado y que toda nuestra intervención esté basada en esa evidencia. Podéis consultar muchos de los recursos que están en abierto, en online, como en la página web de CREA, algunos artículos científicos, o en la página web de comunidades de aprendizaje, o algunos más específicos en el Diario Feminista, donde tenéis recursos docentes, donde también hemos hecho un esfuerzo en incorporar aportaciones en estos momentos para trabajar en la situación actual. Yo lo dejaría aquí, son las 6:04, y para que sigamos el debate, ¿no?, avanzando en ver cómo nuestras escuelas y comunidades podemos ser agentes de transformación y llevar a todos y a todas el derecho a la educación basada en evidencias científicas de impacto social, sí, claro, en los momentos más difíciles como en el que estamos ahora, que esto no se quede parado, ¿no?, que nos dé esperanza y herramientas para seguir trabajando juntos y juntas a que ninguno de nuestros niños y niñas se quede atrás. Entonces, bueno, esas eran un poquito las ideas que quería plantear. Si queréis que pasemos al debate y a las preguntas, que no he podido ver nada porque solo veía mi pantalla. Bueno, Rocío, muchísimas gracias y enhorabuena por esta charla. ¡Wow! Tan inspiradora, tan valiente y en la que nos has hecho temblar muchas cosas en cuanto a nuestros planteamientos y nuestras ideas y nuestra práctica educativa. Para eso te traemos, para que, como decimos en mi casa, sacudas el saco de los ratones y nos hagas a todos pensar un poco y no dar nada por supuesto. Como no podía, una charla tan viva, no podía dejar a la gente callada, entonces tienes unas cuantas preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, voy a obviar la primera de Manuel, que se refiere al uso del inglés en la literatura científica. Si quieres luego lo puedes comentar,
pero es que hay, Vale. hay un montón de ellas y después pues creo que a lo mejor andamos mal de tiempo y mejor dejarla para después. La primera que te voy a pasar es una pregunta que hace Gema y que se refiere a PEMAR. Dice, ¿los grupos flexibles también incluyen a PEMAR entonces? Ya, vale. ¿Me quieres plantear más y voy contestando? Ah, vale, vale. Venga, pues te planteo varias entonces. Vale. La siguiente es de Paco, de hecho Paco formula dos parecidas. Paco Muñoz dice, yo creo que las actividades basadas en el constructivismo, bien dosificadas y sin abusar, siempre han dado buen resultado. ¿No estás de acuerdo con la confección de agrupamientos flexibles? Vale. He impartido clases en muchos agrupamientos flexibles siendo consciente de que para determinado perfil de alumnado es lo más adecuado, confirmado muchos años más tarde por los propios alumnos. Sinceramente, creo que esto también es una evidencia. ¿Vale? Estas son las dos intervenciones de Paco. Después tenemos una intervención de Aitor, que dice... En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el ámbito educativo en el que realizo mi trabajo, alumnado con discapacidad, las leyes educativas, por ejemplo, Individuals with Disabilities Education Improvement Act, el IDEA, de 2004 y No Child Left Behind, de 2001, compelen al profesorado al uso de prácticas basadas en la evidencia. ¿No cree Rocío que es una clave fundamental para la instauración de estas prácticas en el marco normativo educativo de nuestro país? De esta manera, ¿no se evitarían malas o por lo menos dudosas praxis educativas? Y te da también las gracias, Aitor. Y Vale. la última pregunta de Manuel, que este es un señor que está en Riga ahora mismo y al que quiero yo mucho. Se llama Manuel, pero se apellida exactamente igual que yo, como si fuera mi hermano. Dice, muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia. Participo desde Letonia. Por eso tengo una pregunta sobre la transferencia de evidencias científicas a contextos educativos socioculturales distintos de aquel en el que se realizó el estudio. Has explicado muy bien que la transferencia a diversos contextos es fundamental para que una práctica tenga la marca de acción educativa de éxito. ¿Cómo tener en cuenta en la presentación de las evidencias científicas la influencia del contexto social y cultural en que se ha hecho el estudio? Una dificultad que veo es que muchas veces los investigadores pertenecen ellos mismos al contexto en que investigan. Están como dentro. Y puede ser que no perciban con claridad lo que es transferible de lo que no lo es, en la evaluación de la eficacia de tal o tal método o práctica pedagógica, por ejemplo, de las tertulias pedagógicas. ¿Cómo organizar la investigación para que las conclusiones sean sensibles a la influencia del contexto? Y te dice que gracias. Genial. Bueno, ya tienes para un buen rato, Rocío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gema, Paco, Aitor, Manuel y a todas las personas que os queráis animar. Ahora ya veo el chat. Mabel tiene ahí una inquietud también, que luego la recojo, ¿vale? También. Así están entrando más. Bueno, y si queréis animaros, a ver, yo creo que es súper importante la cuestión que plantean Paco y Gema por el tema de los grupos flexibles, ¿no? A ver, el tema de PEMAR, Gema, te comento, o sea, claro, idealmente, mira, hace, no sé, 10 años hacíamos una formación en un instituto en Granada y el profesor decía, pero ¿cómo nos decís? Ellos le decían diversificación curricular, supongo que os acordaréis de esta terminología, que antes debía ser así, o no sé, como cada comunidad autónoma tiene su acrónimo, ¿no? Para los grupos de nivel adaptado y demás. Entonces, él nos decía, pero ¿cómo nos decís que la investigación dice que hay que acabar con la diversificación curricular o con los grupos de PEMAR que están, claro, están de un mismo nivel juntos? Si la administración nos da recursos para que cubramos esos grupos. Claro, una cosa es cómo es el sistema en el que estamos y otra cosa, cuál sería el ideal. Aquí tenemos la tensión entre la realidad que tenemos y cuál sería el ideal al que querríamos llegar y qué nos dice la ciencia de cómo avanzar hacia ahí. Idealmente, los chavales que están en los grupos de PEMAR están ahí porque es la única salida que se les ha podido dar. Si tuviéramos herramientas para prevenir esa situación y que pudieran reengancharse desde el sistema en el que están todos y todas, lo que nos dice la educación inclusiva y de calidad, el objetivo de desarrollo sostenible número 4 que tenemos ahora, es garantizar a todos en el mismo track, en la misma línea, en el mismo sistema, cuanto más tiempo, mejor, hasta que acaben. O sea, idealmente, todo lo que sea el tracking o el streaming, el hacer vías diferenciadoras para el alumno o alumna,
ya sabemos, por los sistemas que tienen esto más implantado, que va a llevar a una mayor desigualdad. Ahora bien, eso quiere decir que, claro, idealmente estos alumnos de Primar sería mejor que no estuvieran en esos grupos, que estuvieran en el aula ordinaria y que pudieran beneficiarse del máximo de interacciones como el resto. ¿Vale? Esta sería como la premisa. Ahora bien, una vez ya los tenemos en esos grupos, tengo una dificultad. Tengo una dificultad en el sentido de que tengo un grupo pequeño de, no sé qué tenéis, 10, 15 o menos, de un mismo nivel con muchas dificultades. ¿Qué pasa? ¿Que no hay diversidad en ese grupo? Sí, claro que hay diversidad, no son todos iguales, ¿no? No tienes diversidad dentro del mismo. Entonces, ahora bien, como ya lo tienes configurado por sistema, te lo han homogeneizado de alguna forma, te han puesto a todos los de nivel bajo en ese grupo. Entonces, dentro de eso, ¿cómo podemos transformar esas interacciones de manera que se beneficien de que sean lo más ricas posible? Participando con otros chavales, participando en otras actividades, haciendo grupos interactivos también y tertulias entre ellos, pero sabiendo lo que nos dicen desde las investigaciones de los años antes de los 80, desde finales de los 70, que los grupos flexibles o los grupos homogéneos han tenido consecuencias muy negativas. Ahora bien, una vez los tengo en el sistema, intento transformar esa realidad de la forma que pueda. ¿Sí? En un sistema idealmente eficiente y equitativo, que buscara la eficiencia y la equidad al mismo tiempo, no tendrían sentido estos grupos. Tendríamos un sistema mucho más inclusivo si todos y todas tuvieran el acceso a las mismas oportunidades. ¿Vale? Intentar llegar a la misma igualdad de resultados. En el momento en que están en PEMAR, ya es la antigua diversificación, ya te leo, exacto. ¿Vale? No sé si te he contestado un poco a la pregunta, como concepto, como punto de partida. Conecta un poco, a ver si lo puedo explicar un poquito mejor, con lo que plantea Paco. Por supuesto que tenemos cada uno y cada una, Paco, experiencias muy válidas, y con gente que tenéis trayectoria profesional de muchísimos años. Yo he trabajado en la escuela y sigo de voluntaria una vez por semana, pero no estoy en el día a día del centro como docente en activo, estoy en la universidad, pero sigo muy conectada con el día a día de los coles, pero entiendo perfectamente que muchos años de experiencia profesional te dan una visión de haber estado, como tú dices, en grupos flexibles y haber visto que ha habido alumnos que han salido adelante. Genial, muchísimo mejor que el alumno salga adelante en cualquiera de las circunstancias. Ahora bien, cuando hablamos de esa educación basada en la evidencia, tomamos una mirada más amplia de la experiencia de uno mismo. Es decir, yo puedo tener una experiencia positiva, buena. Cuando hemos planteado esto con alumnos, no sé de qué contexto has trabajado tú, en qué tipo de centros, pero en centros con población gitana o con población inmigrante o en centros de nivel socioeconómico muy desfavorecidos, claro que hay algunos que están en una clase de grupo homogéneo que sale adelante, pues por diferentes variables que pueden tener, por una familia determinada, por un contexto determinado, por un profesor determinado, pero si vemos qué nos dicen los datos a nivel global y qué nos dice la evidencia científica, que no es lo que yo crea, o sea, lo que yo creo, me has preguntado, entonces, ¿estás de acuerdo con los grupos flexibles? Da igual, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Podemos charlar de esto tomando un café en el bar o una caña cuando podamos salir, pero lo importante no es lo que yo esté de acuerdo, lo que sea mi opinión. Lo importante es, desde que Johnson y Johnson empezaron en los grupos cooperativos, o Robert Slavin, que es el profesor, digo ellos como otras muchas personas que están investigando a gran escala y viendo coles y niños y centros de muchos lugares del mundo, empezaron a ver que esa idea de los grupos homogéneos llevaba a esas consecuencias nefastas que había que, analizando y testeando empíricamente en muy grandes poblaciones, en contextos desfavorecidos, lo que veían es que esos grupos flexibles no eran una respuesta de educación de calidad para todos, que algunos, claro que podían salir adelante, pero en estudios, por ejemplo, longitudinales en Inglaterra, en matemáticas, se ve que los cohortes de chavales y chavalas que están en los grupos de nivel bajo, después de 10 años, no se reduce ese grupo de nivel bajo, sino que se mantiene, se perpetúa. No es verdad, cuando se hacen estos estudios longitudinales a larga escala, que esa proporción con ese agrupamiento flexible, que en Inglaterra lo tienen por sistema, el setting, se reduzca. No es cierto que van a saltar del grupo de nivel bajo al grupo de nivel medio y del medio al alto. Los que van bien van a tirar bien, pero nos estamos dejando atrás
a una población muy importante. Entonces, la experiencia de cada uno es súper válida y me alegro muchísimo de que chavales que hayan pasado por grupos homogéneos hayan podido salir adelante. Por supuesto, tiene una influencia el profesor, tiene una influencia la familia, los compañeros, el contexto, pero si vemos qué nos dice la evidencia a gran escala y en diferentes contextos, que no es una práctica que haya demostrado eficiencia y equidad para todos. No quiere decir que para algunos, pero si vamos a intentar ofrecer lo mejor, la mirada está ahí. Una cosa que explicamos muchas veces es que a mí la experiencia cada día y ahora mismo me dice que la Tierra no se mueve. Estoy aquí sentada en casa y no estoy dando vueltas sobre mí misma. La ciencia nos dice otra cosa. Entonces, nuestra mirada está hacia ahí, en la comunidad científica internacional, no en lo que yo crea. Eso, lo que a mí me parezca, puede ser mi opinión, pero tengo en mis manos la vida de 25, de 30 chicos y chicas a los que no quiero ponerles lo que yo creo o lo que a mí me ha ido bien. Prefiero garantizar lo que puede ir bien a una mayoría con las mejores condiciones. Entonces, en relación a lo que comentaba Aitor, conozco las leyes que comentas, el No Child Left Behind, que ningún niño o niña se quede atrás. Tuvo muchas críticas también por el tema de las pruebas de evaluación, pero la mirada estaba ahí clarísimamente, ha sido una aportación, hay que reconocerla, que llegaran una ley que estuviera basada en la evidencia y ha habido una apuesta muy importante para que ningún niño o niña se quedase atrás. Entonces, ¿qué pasa en nuestro contexto? He comentado la iniciativa de ciencia en el Parlamento. Eso que planteas, cuando vinieron todos los representantes de los Estados miembros a una reunión aquí precisamente al País Vasco, que organizaba la Comisión Europea para ver actuaciones de éxito de las que la Comisión Europea recomendó estas a toda Europa para acabar con el fracaso escolar, el representante del Ministerio de Educación alemán le dijo al consejero de Educación entonces aquí, si tú tienes estos 15 centros y ya sabes que los resultados que tienen y por qué funcionan, ¿cómo es que no lo pones por ley en toda la comunidad? Claro, ahí el consejero dijo, bueno, claro, no es una decisión que podamos tomar yo, que soy investigadora, profesora de la universidad, entendemos que lo que intentamos hacer es que estas evidencias, esta postura, que al menos esté entre los profesionales de la educación, que estamos aquí, entre las familias, entre la ciudadanía, por supuesto también entre los responsables políticos. Y de eso la iniciativa de ciencia en el Parlamento lo que quiere es crear una oficina dentro del Congreso, que sea una oficina que ponga al servicio de los responsables elegidos democráticamente para elaborar las leyes, cada ley que tengan que hacer, cuál es la evidencia científica disponible y que sea gente que podamos ya tener ese diálogo. Es un avance, vamos avanzando. En la medida en que somos un movimiento de personas que ya nos sumamos a esta apuesta, ¿no?, para mejorar la vida de la gente, podemos tener mucha más fuerza de avanzar hacia ahí. Bueno, Manuel, lo que comentas es súper pertinente y muy, muy, muy relevante. Así me das la oportunidad de explicarlo un poquito mejor. Mira, cuando hicimos el proyecto Included, vuelvo un poquito a la pregunta que la veo aquí en el chat, ¿cómo tener en cuenta en la presentación de evidencias científicas la influencia del contexto? Totalmente. O sea, la metodología de investigación, que cómo nosotros hemos investigado y cómo llevamos esa transferencia, tiene una orientación que le decimos comunicativa. Es decir, que planteamos estas evidencias en diálogo con cada contexto social y cultural. No es que es un copia-pega, porque por supuesto estoy totalmente de acuerdo con todo la argumentación que has hecho. Las investigaciones las hacen investigadores concretos, en contextos concretos y a veces muy desde dentro. Hay dos formas de superar esa limitación. Por un lado, incorporar en los equipos de investigación diversidad étnica, lingüística, cultural, de género, diversidad de perfiles, no solo hacer equipos interdisciplinares, pero intersectoriales, también en las que haya personas de la comunidad, personas vulnerables, personas de la práctica, o sea, que haya un diálogo con esa idea de co-creación. Por tanto, los resultados, logramos que la investigación sea culturalmente sensible o socialmente sensible a ese contexto porque incorporamos las voces de las personas desde esa metodología comunicativa en que ponemos en diálogo, diseñamos, recogemos y contrastamos los resultados en diálogo con las personas. Cuando hemos hecho estas actuaciones, por ejemplo, imagínate en las zonas de los pueblos originarios de Perú, o en comunidades muy rurales en Argentina,
o en contextos muy, muy diversos, o en Cambridge, la idea no es esto viene de este contexto y aquí se tiene que hacer así tal cual. Estas son las evidencias que tenemos aquí en vuestro contexto, esto cómo puede funcionar, sin pervertir, sin adulterar un poco la evidencia. Es como, imagínate, las técnicas de rehidratación oral que cuando se descubrieron lograron salvar a millones de personas en África, pero tuvieron que ponerse en relación con el contexto de esa población africana, ¿no? Cualquier intervención de ese tipo, pues en la educación igual. Nosotros hemos visto que estas actuaciones ahora mismo están funcionando en 14 países. España, Inglaterra, Italia, Portugal, Malta, Chipre, Brasil, Argentina, Perú, México, Chequia, no sé si es lo que queda más cerca de Letonia, de los países de Europa más hacia allá, y están funcionando. Las personas participantes las escuchan, las leen, las contrastan, las ponen en diálogo con sus comunidades y son las comunidades las que lo eligen. Esto conecta con el comentario de Aitor también, que no es que viene impuesto de arriba hacia abajo, sino que es la propia comunidad la que tiene las evidencias, las pone en diálogo, reflexiona, las contrasta con su realidad y decide si las lleva a cabo o no. O sea, en ese sentido tenemos una experiencia larga de transferencia, sobre todo desde el 2011 hasta ahora, con la ventaja, y hay varios proyectos europeos que si te interesa te puedo compartir, de que vemos esa replicabilidad, que es replicable, que en esos lugares tiene buenos resultados y que es sostenible en el tiempo. Que la primera escuela que empezó hace más de 20 años sigue y sigue mejorando. Entonces da mucha seguridad a las personas de otros contextos que quieren reflexionar sobre esa posibilidad. Rocío, han ido surgiendo más preguntas y tenemos varias personas que nos dicen, bueno, que tienen o bien más preguntas o que quieren intervenir. Vale. Gema, que te había hecho una pregunta anteriormente, dice que quiere intervenir, que le gustaría intervenir, quizá es que quiera matizar algo sobre su pregunta o sobre la respuesta que hayas dado. Si quieres, Gema, abres tu micro y puedes hablar con Rocío directamente. Adelante, Gema. Que te estamos escuchando. No, si estáis esperando por mí, no soy esa Gema. Es una Gemma con 2 M's. Pero no soy yo. Vale, vale, no importa. Gema, quizá te he interpretado yo mal porque veo que pone me encantaría participar y quizá entendí que querías hablar en voz alta y no era eso. Hay otra Gema. Vale. La otra Gema dice yo tampoco, así que quizá ya hay aquí un malentendido. Bueno, en cualquier caso, entonces seguimos con las preguntas que te decía Rocío, que había nuevas preguntas. Carmen Obies dice, soy psicóloga y orientadora en secundaria, estoy de acuerdo con casi todo lo que planteas y yo trabajo en la línea histórico-cultural. Pero ¿no crees que hay que empezar a hablar de las propias instalaciones educativas, buscar transparencia institucional y buscar prácticas educativas en la frontera de las instituciones educativas? No solo comunidades de aprendizaje. Esto es lo que nos dice Carmen Obies. A ver, Carmen, muchas gracias. Comparto la línea con la que trabajas. No es que te vuelvo a contestar un poquito lo mismo, no es lo que yo crea o no. O sea, la cuestión está en que hay la línea histórico-cultural tiene muchas aplicaciones, tenemos muchas evidencias de prácticas que funcionan, o sea, de aplicaciones empíricas de esa mirada que funcionan, como la participación guiada de Bárbara Rogoff, los fondos de conocimiento de MOL y otros. Entonces, hay muchas actuaciones que van en esa línea. Comunidades de aprendizaje es un modelo, o sea, es un proyecto que lo que hace es incorporar todas esas. O sea, en comunidades de aprendizaje hay muchas actuaciones. Dentro de las histórico-cultural también hay de todo, porque hay muchas actuaciones de actividades extraescolares, de after school, de espacios híbridos, donde se implican a las familias. Claro, no todas han logrado los mejores resultados. Y en la línea de histórico-cultural, bueno, no sé, todo el trabajo de Mercer y de los compañeros de Oxford y de Cambridge también están muy en esa línea. Comunidades de aprendizaje es un caso más, ¿no? Es un modelo más, un movimiento de escuelas que lo que hace es incorporar esas actuaciones porque son las que han dado mejores resultados hasta ahora. Y eso lo decimos siempre, la ciencia no es algo estático en la que ya sepamos todo. Sabemos esto hasta que se demuestre lo contrario. Si hay otras actuaciones dentro de esa corriente o de cualquier otra que demuestren mejores resultados, lo que comunidades de aprendizaje va a hacer es mirar hacia lo que haya demostrado mejores resultados. Hasta el momento, la investigación internacional en la que nosotros estamos, vamos avanzando hacia ahí. Aportamos estas actuaciones porque son de las que hasta ahora mismo tenemos mejores resultados en colaboración y en línea y apoyadas por otras muchas intervenciones muy válidas de muchos investigadores.
Eso puedo comentar. Muy bien. Seguimos entonces, Rocío, con otra pregunta de Heli, que nos dice que no había oído hablar del enfoque de la educación basada en evidencias científicas y que, bueno, que tiene muchas ganas de ponerse a estudiar. Y dice, pregunta si hay algún estudio o escuela que lleve a cabo este tipo de aprendizaje, que seguro que tienes muchas cosas que contarle, concretamente en infantil. Sí, sí, Geli. Hay muchas escuelas de educación infantil, desde 0 a 3 o 0 a 2 en las comunidades autónomas que tenemos así, hasta y a 3 a 6. No sé ahora mismo cuál te diría, es infantil de 3 años veo aquí. Pues casi todas las escuelas de infantil y primaria que tienen infantil, no sé, ahora una compañera estudiante de doctorado que le llevo yo la tesis, Andrea, ha hecho la tesis en educación infantil, en analizar las interacciones que se producen en grupos interactivos y en participación de familias, un poquito lo mismo que he contado, pero en clases de 4 y 5 años lo ha hecho ella, aquí en Vitoria, con resultados muy positivos. Hay un artículo que creo que no estaba en la presentación, pero os lo puedo pasar, sobre cómo garantizar la inclusión en educación infantil del Colegio La Paz en Albacete y en otra escuela en Cataluña. Ahora mismo estamos haciendo una investigación sobre tertulias literarias dialógicas en infantil. O sea, todas estas actuaciones que encontrarás en esos materiales que he compartido están llevándose a cabo en infantil con resultados muy, muy positivos, tanto en cuestión de convivencia como en acelerar el aprendizaje de la lectoescritura de manera a través de la interacción y del diálogo y con esa participación. Entonces, tenemos, bueno, casi todas las escuelas de infantil y primaria y especialmente en estudios concretos de estos que te he mencionado en infantil. En las webs que he comentado están o buscando, luego está la escuela de Capón, que es una escuela de 0-3, que también es muy, muy interesante la propuesta que tiene, en la misma línea. Rocío, Carmen te quiere matizar un poquito la pregunta. Carmen, podemos hacer como antes, si quieres abres tu micro y nos cuentas el matiz que quieres hacer. No sé si me oíste, Carmen. Sí. Igual no te he escuchado bien por lo de las instituciones educativas, ahora que me comentas. Sí, he escuchado bien. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Encantada de tu exposición, de verdad. Lo que trato de decir es que los contextos son muy importantes y trabajamos en instituciones que están completamente trasnochadas. Lo sabemos todos, lo sabemos todo el mundo. Nadie nos atrevemos a decirlo, pero lo sabemos. Entonces, si trabajamos en esos contextos digamos, tan arcaicos, es muy difícil desplegar modelos educativos que se adecúen a la sociedad actual. Es muy difícil. Yo creo que eso hay que afrontarlo, hay que empezar a afrontarlo. No sé por qué existe un pudor, como si fuésemos adolescentes, los profesionales y las profesionales, existe un pudor que todavía no me acabo de aclarar a qué se debe, para hablar de lo que sucede dentro de las instituciones educativas. Todos estos modelos que intentamos introducir resultan técnicas en el peor sentido de la palabra, si no abordamos el contexto, que desde tu perspectiva y desde la histórico-cultural es fundamental, si no se aborda el contexto de una forma rigurosa. ¿Sí? Sí. Dejo abierto por si alguien quiere comentar algo más y si no, luego le hago algún otro comentario a lo que plantea Carmen. Muchas gracias. Vale, pues mira, hay una pregunta más, Rocío, que es una pregunta de Sole, que voy a vampirizar un poquito con tu permiso, porque Sole es una compañera del Alfonso II, a la que también conoces, y que es súper entusiasta y es un gran valor para nuestro proyecto y para el centro en general. Sole pregunta por las opciones para implementar pues las actuaciones educativas de éxito en segundo de bachillerato. Te digo que voy a vampirizar la respuesta un poquito, aplicándolo a nuestro contexto, porque, bueno, como desde la perspectiva de la coordinación del proyecto en el instituto, ¿vale? Hablando contigo, no hace mucho tiempo, y leyendo la bibliografía, pues hemos aprendido que el éxito de estas actuaciones tiene mucho que ver con el rigor en su aplicación y con la intensidad. O sea, hay que aplicarlas bien y hay que ser intensos en la aplicación. Es decir, cuanto más se apliquen, pues más éxito vamos a obtener. Y lamentablemente para nosotros, pues no disponemos de todo el voluntariado que quisiéramos. Tenemos muchos voluntarios y además unos voluntarios muy valiosos,
pero no podemos abrirlo a todos los grupos del instituto de momento, que es lo que nos gustaría. Entonces, eso, Sole, que nos tienes que perdonar, pero nos hemos centrado ahí en los peques en primero y segundo de la ESO de momento. Pero sí, Rocío te puede seguro decir algo sobre la aplicación en bachillerato de las actuaciones educativas de éxito. Sí. A ver, pues un poquito sería ideal las evidencias que tenemos y los datos que tenemos de otros centros. Ahora recuerdo el cole El Padu, que es un cole de Cáceres, que tienen de 0 a 18 años en su centro. Contaban el impacto que había tenido introducir grupos interactivos en física y química en segundo de bachillerato, por ejemplo. Decían antes, pues sacaba sobresaliente 1 y suspendían 7 y acabaron sacando 7 sobresaliente y solo suspendía 1. O sea, han visto impacto en acelerar aprendizajes en un curso tan importante como es segundo de bachillerato. Entonces, la aplicación, la misma, sería ideal por esos chavales a acelerar aprendizajes, como luego la motivación que eso lleva a que se sigan apoyando entre ellos, pues las dinámicas que habéis visto con los pequeños de secundaria en la biblioteca y en otros espacios, generar ese contexto en bachillerato con el reto que supone para el alumnado sería ideal. Claro, es verdad lo que comenta Pili, que también plantea el reto pues, de la necesidad de voluntariado, que en el Alfonso II tenéis muchísimo y una pasada en comparación con otros muchos coles, pero bueno, como siempre vemos lo que tenemos nosotros, ¿no? Siempre podría ser más, pero bueno, ese es parte del sueño y de alguna forma lo que comentaba Carmen, pues en el sentido cómo podemos avanzar hacia transformar el contexto sociocultural con lo que tenemos. O sea, si conoces, Carmen, lo que Comunidades de Aprendizaje plantea, con la posibilidad de introducir estas actuaciones en un segundo de bachillerato. Es decir, nosotros miramos cómo transformar, hay que transformar con lo que tenemos. Sería ideal que tuviéramos otro tipo de instituciones educativas, por supuesto, lo comparto clarísimamente, y que nuestro sistema hubiera avanzado, pero hasta entonces lo que podemos hacer es empezar por nosotros y nosotras, ¿no? Empezar con esas transformaciones del contexto, de la relación con las familias. Ya habéis recogido mucho de lo que habéis transformado por las relaciones que estáis manteniendo ahora, por ¿no? el vínculo, el impacto, la continuidad en los aprendizajes, y ha sido gracias a esas pequeñas transformaciones de vuestro contexto, de esas aulas y de un centro cada vez más abierto al entorno, de que aquí estén Bea, las mamás que recuerdo en la formación, Pablo, Silvi, las personas voluntarias, y ya habéis iniciado esa transformación del contexto, que de otra forma no estaríamos juntos y juntas aquí. Entonces, el granito del segundo de bachillerato pues es añadir un horizonte más al sueño, ¿no? Y poner ese horizonte en esas transformaciones y mejoras que ya hemos visto de cerca en los que hemos empezado y que sean cada vez para más personas. Muy bien, Rocío. Yo no sé si mis compañeros están mirando el reloj. Yo acabo de mirarlo y me he quedado impresionada. Pasan ampliamente de las 6:30 de la tarde, o sea que llevamos hora y media aquí escuchándote con muchísimo gusto y con mucho placer. Gracias, Rocío, por todo esto. Y quiero también aprovechar tu intervención a propósito de las tertulias pedagógicas dialógicas, que es otra actuación educativa de éxito que queremos fortalecer y utilizar. Vamos a organizar ya una tertulia pedagógica dialógica con todas las personas que quieran incorporarse a ella. Vamos a hacerla con este libro, Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información, y ahora en el chat no sé quién se ha encargado de esto, de nuestro equipillo, alguien está por ahí mandando ya el formulario para que las personas que estén interesadas en formar parte de esa tertulia pedagógica dialógica copien ese enlace y se empiecen a apuntar, y a ver si tenemos tanto éxito como hoy, que hasta se nos ha quedado pequeña la plataforma, que ha habido personas que no han podido entrar, porque a pesar de que era ilimitada, sí que tenía un límite y lo hemos traspasado. Gracias otra vez, Rocío. Muchas gracias a todas y a todos por este rato, estaba encantada, como siempre. Muy bien, pues muchos aplausos a ti y a todos estos compañeros que hacen de su tiempo de ocio tiempo de formación y de construcción de comunidad. Un abrazo, gracias a todos, chao.